No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios 12. Estoy trayendo una serie acerca de los capítulos 12, 13 y 14, titulada Profecía, pero a la misma vez estoy también disertando acerca de los dones del Espíritu. Tengo que llevarlas juntas porque la profecía es un don del Espíritu, pero que fue manifestado antes de que el Espíritu Santo fuera derramado. En el Viejo Testamento, los profetas tenían esta experiencia. Ellos no tenían el Espíritu Santo como lo tenemos tú y yo. Ellos vivían fuera, al otro lado del velo. El lugar santísimo, la presencia de Dios, estaba atrás de un velo cuidado por querubines. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar en esa presencia una vez al año para presentar la sangre del cordero para perdón de todo el pueblo. Cuando el cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue crucificado, enterrado y al tercer día resucita de entre los muertos, cuando él fue crucificado, la cortina se rasgó y esa presencia de Dios sale y habita dentro del pueblo de Dios hoy en día. La presencia que en el Viejo Testamento venía sobre el profeta habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Esa presencia ahora habita adentro de todo el que acepta a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la experiencia del espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesucristo, la realidad de que la palabra de Dios se ha hecho viva en ti y en mí, ese es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y la experiencia con el Espíritu de Jesús, con el Espíritu Santo, es el sello de nuestra salvación. ¿Me estás entendiendo? Tú y yo vivimos vidas proféticas sin ser profetas. Porque el Espíritu de Dios es la profecía, la experiencia personal que tú y yo, que tú tienes con Cristo. La experiencia personal que tú tienes con Cristo es el sello de que esta palabra es la palabra de Dios. Claro que si tu experiencia contradice la palabra de Dios, entonces tu experiencia tiene que ser escudriñada y corregida, porque la palabra de Dios es lo que establece toda verdad. En el Viejo Testamento, los profetas no tenían la verdad como tú y yo tenemos la verdad. Hoy en día, mira, yo tengo 845 versiones de la Biblia en inglés y en español en mi teléfono. No he contado las que son de otros idiomas que yo algunos de ellos no sé ni pronunciarlos. Pero los profetas del Viejo Testamento no tenían alcance a las escrituras, a la Biblia. No había Nuevo Testamento. Y los reyes y los sacerdotes eran los que tenían los escritos de los profetas mientras se iban desarrollando. Ellos dependían de su experiencia personal de intimidad con Dios para recibir una palabra de Dios. Tú y yo tenemos Facebook, Instagram, iglesias, televisión, radio. Dale gracias a Dios y aprovecha de que lo tienes. Los profetas del Viejo Testamento escuchaban a los sacerdotes leer las escrituras, enseñarlas en los templos, igual que el pueblo. El pueblo así es como conocía a Dios. Y entonces, me imagino, como hoy en día, había carpinteros, pescadores, pastores de ovejas, labradores, hombres de comercio, que tenían una comunión personal con Dios, como la tenía la mujer en el pozo, la samaritana,
que aunque no era pueblo de Dios, tenía comunión con Dios. Porque esa gente vivía, claro, de lo poco que conocían, de lo que se les enseñaba, pero igual que tú, lo más importante es que vivas de tu experiencia con Dios. Comunicación con Dios. Y de esa manera, cuando alguien habla y alguien enseña o alguien profetiza, tu espíritu recibe si fue o no fue Dios. Si fue una persona con buenas intenciones o si fue un espíritu contrario tratando de confundir o de llamar la atención. Porque todos esos casos se dan. Bendito sea el Señor. En la lista de los dones del Espíritu Santo, en 1 Corintios 12, de los 9 dones, el primero que menciona es palabra de sabiduría. Ahora, yo como maestro tengo el problema de que la Biblia no define palabras de sabiduría, igual que no define el don del profeta o lo que es profecía. Tú tienes que escudriñar y buscar aquí, allá, al otro lado y hacer un panorama de todo lo que Dios revela en su palabra. Para enseñarte acerca de la palabra de sabiduría, te voy a llevar a algo que sucedió en Primera de Reyes capítulo 22. Te voy a dar el relato y te voy a llevar a cómo los dones de revelación funcionan y trabajan juntos. Dones de revelación, don de discernimiento de espíritus, palabras de sabiduría. No es don de sabiduría, es don de palabras de sabiduría y don de palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Estos por lo regular trabajan juntos y muchas veces les llamamos profecía, porque cuando Dios revela, Dios obra. Cuando Dios revela o te da una palabra, se la pone en la boca al profeta, o cuando Dios revela, hace que alguien ore por ti, un milagro, produzca fe, una sanidad. Y estos 3 otros dones, que son los dones de poder, también trabajan juntos. Por lo regular, cuando hay una manifestación del Espíritu Santo con poder, hay sanidades, hay milagros, hay liberación y hay profecía. Por eso estoy dando el estudio de la profecía. Pero estamos hablando acerca de palabras de sabiduría. Y para entenderla y para ver cómo los dones funcionan, te voy a llevar a un evento que sucedió en Primera de Reyes, capítulo 22. Yo le llamo a esto un culto pentecostal en el Viejo Testamento. Yo soy pentecostal. Yo sé lo que es sentir la presencia del Dios que te hace temblar, que te pone a danzar, que tú sientes ríos de aguas vivas y que es electricidad en tu cuerpo. Y no es emocionalismo, es el Espíritu Santo. Yo sé lo que estar en un culto de esos donde hay personas que no se le han enseñado a controlar el momento, porque el Espíritu Santo nos dice que seamos sobrios. Tú puedes emborracharte en el Espíritu y tumbar sillas, o tú puedes alabar a Dios en su presencia con el poder y hacerlo con los ojos abiertos y no chocar con otra persona y no tumbar una silla o no pisar a uno que está en el piso, porque a veces el poder de Dios los tumba. Me ha tumbado al piso. Y no es emocionalismo, es el poder de Dios. Y esto es así desde el Viejo Testamento. Esta es la unción del Espíritu Santo manifestada. Por eso, en Primera de Corintios, Pablo dedica todo un capítulo a poner orden dentro del culto donde hay profecía, hablar en lenguas y estas manifestaciones. Porque tiene que haber un orden, porque Dios es Dios de orden. Pero eso no quiere decir que si hay desorden no es de Dios. Si hay desorden quiere decir que el pueblo es ignorante acerca de los dones espirituales. Por eso sí comienza Pablo esta disertación acerca de los dones espirituales. En el culto pentecostal del cual yo te estoy hablando, había 2 reyes. Israel estaba dividido. Lee después la historia de Israel. Y estaban el reino de Judá y el reino de Israel. En estos momentos, Josafat era el rey de Judá
Y Josafat fue uno de los mejores reyes que tuvo todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Porque están los reinos y está el pueblo. El pueblo de Israel dividido en dos reinos. Reinos de Judá con Josafat y reinos de Israel con Acab, el rey más malo y perverso. Gracias a su esposa Jezabel, el rey más perverso y desgraciado que tuvo Israel, todo el pueblo. Y aquí están estos dos reyes, un príncipe de Dios y un tipo del anticristo, un hombre soberbio gobernado por la falsa doctrina de falsos profetas. Está casado con Jezabel. Dice la Biblia que estos dos tuvieron un encuentro y como eran los dos judíos, pues nada, se encontraron y Acab le dice a Josafat, haz negocio conmigo. Entra en negocio conmigo. Ponte de acuerdo con mis diseños y mis planes. El rey Acab le dice, hay una injusticia en la tierra porque hay una tierra que nos pertenece a nosotros. Vamos a la guerra tú y yo juntos y recobrar ese territorio. Y Josafat le dice, yo soy ciudadano de esta nación. Yo voy a creer junto contigo. Mi pueblo es tu pueblo, mis caballos son tus caballos, vamos a meter mano. Pero antes, palabra de sabiduría. Pero antes, vamos a consultar con los profetas. Josafat, siendo un hombre temeroso de Dios, recibió lo que este otro rey quería hacer. Sonaba bien, pero ¿sabes qué? Yo quiero consultar a los profetas. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. En todos tus caminos reconócelo y él hará sendero derecho para tus pasos. Josafat, sí, vamos, pero, vamos a consultar a Jehová. Y el rey Acab dijo, no hay problema. Consultamos a Jehová. Hizo como una fiesta profética, es un culto para consultar a Jehová. En ese culto, acuérdate que te dije que es como un culto pentecostal, y yo he visto cosas así pasar en realidad. Acuérdate que el diablo no es creador, el diablo es un pervertidor. Dios creó y el diablo pervierte lo que Dios crea. Y en los cultos proféticos, cultos de unción del Espíritu Santo, tú vas a ver cosas que para aquellos que no entienden las cosas del Espíritu parecen raras. Y si vas al mundo de los espiritistas y los santeros, vas a ver cosas parecidas. Porque lo que Dios usó en el Viejo Testamento, el diablo lo pervirtió y lo convirtió en ocultismo. Y muchas veces ni siquiera ocultismo, simplemente sensacionalismo, que es algo que vamos a ver aquí. En este culto, los profetas todos estaban diciendo, sube rey, Dios te va a prosperar, porque eso es lo que el rey quería escuchar. Estos son los profetas del rey Acab, el malo. Me imagino que esto fue antes de que Jezabel matara a los profetas de Jehová y llenara el palacio de los profetas de Baal. Porque eso sucedió. Estos profetas de Jehová estaban corruptos. Ellos no buscaban la palabra de Jehová para revelársela al rey. Ellos le decían al rey lo que el rey quería escuchar. Por posición política. Porque ellos eran profetas del palacio. Estaban en buenas con el rey. ¿Y quién le va a decir al rey que está mal? Si el rey de algún modo o manera me ayuda en mis proyectos. Me da los permisos. A veces me da compensación. Paz con el rey. Yo le voy a decir al rey lo que el rey quiere escuchar. Y había uno de ellos que se hizo unos cuernos de hierro, un acto profético. Y con los cuernos de hierro decía, así va a ser el rey de Israel a los enemigos, así va a usar Jehová, rey de Israel, para, qué sé yo, embutar, encuernar a los enemigos del rey. Era todo un show. Yo he visto eso en real. Quizás no con cuernos de hierro,
pero hay danza, hay actos proféticos, hay unción, hay danzas en el espíritu, hay moveres apostólicos y proféticos que son de Dios, y entonces está el falso. Esto era un show. Ahí no podemos ni siquiera echarle la culpa al diablo. Era un show de hombres que habían vendido su integridad por una posición política. Ellos querían estar en buenas con el rey. Suena como algunos periodos históricos que nosotros hemos leído acerca de ellos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y Josafat, siervo de Dios, dice, esto a mí no me convence. Eso es discernimiento de espíritus. Josafat tenía, como era un hombre en comunión con Dios, entendía lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Y no tenía nada que ver con el show. Tiene que ver con que el Espíritu de Dios en ti recibe testimonio del Espíritu de Dios en otros. Porque el Espíritu testifica del Espíritu. Y un vacío llama a otro vacío. Una eternidad, una experiencia con la eternidad llama a otra experiencia con la eternidad. A la voz de lo mucho, de la inmensidad de Dios, de sus cascadas, del derramamiento del Espíritu, aquellos de nosotros que hemos tenido una experiencia con el infinito, con la eternidad, sabemos cuando estamos escuchando o conocemos o nos encontramos con alguien que tuvo, está teniendo, o una de esas experiencias con la eternidad. A la voz de sus cascadas. ¿Quién puede discernir una cascada? ¿Quién puede discernir el infinito Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios testifica del Espíritu. El Espíritu testifica al Espíritu, lo que es y lo que no es. Discernimiento de espíritus. No tiene nada que ver con lo que él vio. Tiene que ver con el Dios que él conoce. Y el Dios que él conoce no estaba allí. No hay otro profeta a quien podamos consultar. Eso es palabra de sabiduría. Porque él no dijo, esto no es de Dios, yo no lo creo, yo me voy de aquí. No, no, no. Después que recibió el discernimiento de espíritus, tuvo una palabra de sabiduría. No hay otro profeta. No hay otra opinión. No lo dijo, pero es como algo falta aquí. Yo necesito algo más. Yo necesito una confirmación del Espíritu de Dios a mi espíritu, no a mis oídos, no a mi intelecto, no a mis ojos, no a mi opinión. De espíritu a espíritu. No hay otro profeta aquí a quien podamos consultar. Ahí está la manifestación de dos dones. Don de discernimiento de espíritus, porque se dio cuenta que algo andaba mal. Y la palabra de sabiduría, cómo yo resuelvo esta situación. Bendito sea el Señor. Espero que te haya enseñado algo acerca de los dones del Espíritu. Y hasta aquí llega esta clase de los dones del Espíritu. Pero no te voy a dejar en el medio. Vamos a concluir la historia porque la historia está fantástica. Léalo después en Primera de Reyes 22. Y yo dejé y brinqué un montón de cosas. Y vas a ver que qué lindo está todo. Pero llaman al profeta Micaías. Y cuando el profeta Micaías viene, le dice a Acab la verdad. Pero antes, cuando mandan a buscar al profeta, el mensajero que vino a buscar al profeta le dice a Micaías, mira Micaías, todos están profetizando que sí, que vamos a vencer. No seas tan recalcitrante, tú siempre traes una palabra contraria. Chico, acomódate. Todo el concilio lo cree. Todo el Congreso de Ancianos Apostólicos lo cree. Todo el partido lo cree. No vengas con algo contrario. Tú eres el único que habla cosas contrarias. Acomódate, ponte tu número. Dile algo agradable al rey.
Y Miqueas le respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Porque había un profeta de integridad. Había un rey de integridad y un rey sin integridad y sin santidad. Había un paquetón de profetas, 400 profetas, sin integridad. Y el rey de integridad discernió y dijo, no, yo necesito un profeta de integridad. Y lo mandaron a buscar. Cuando Micaías llega en presencia de Acab, le dice, Acab, ve, pelea contra Ramat de lo que sea, conquista el territorio, Dios está contigo. Y Acab le dice, ¿cuántas veces te he dicho que no me digas mentiras en el nombre de Jehová? Dime lo que Jehová tiene que decir. Y aquí vemos nuevamente el don de discernimiento de espíritus y palabra de sabiduría en el rey inicuo. Porque Micaías le fue sarcástico y el rey lo discernió. Y el mismo rey demandó que le hablaran la verdad. El rey sabía que Micaías le mintió. Lo miró en la cara y le dijo, yo te voy a hacer a ti lo que tú quieres que tus profetas hagan. Y lo miró en los ojos. Y el rey Acab sabía que Micaías se estaba burlando de él. ¿Cuántas veces te he dicho que me hables la verdad? ¡Wow! Y el rey tuvo discernimiento de espíritus y habló una palabra de sabiduría. Esto no es raro. Dice la Biblia que Caifás profetizó la muerte de Jesús mientras ellos estaban planificando crucificar al Señor Jesús. Caifás profetizó porque estaba en la posición de una persona que podía profetizar. Pero no era profeta. Operó en el don de profecía porque estaba en la posición de una persona que podía operar en ese don. Eso pasó con Acab. Si no me entendiste, sígueme la serie que estoy predicando acerca de la profecía. Y está el segundo capítulo de Dones del Espíritu. Conéctate conmigo, lo puedes hacer así. No te olvides de darme un like y si tienes cualquier pregunta, ponlo en los comentarios o escríbeme a mi correo electrónico. Pero sí, suceden cosas en el mundo espiritual que es una de las razones por las cuales nosotros no podemos juzgar. No podemos seguir a aquellas personas que tienen dones, porque los dones no se siguen. Se sigue a Cristo y los dones siguen a los que creen. Pero demasiados creyentes siguen los dones. Cuando ven un hombre o una mujer que fluye con dones, allá va todo el mundo. Y tienes que tener cuidado porque los dones son regalos. Tú no te los has ganado. El que tiene los dones no se los ha ganado. Y por esa razón es posible que una persona que no tenga integridad abuse de los dones. Todos aquellos profetas que tenía Acab eran profetas. Se tuvieron que haber ganado la posición de estar en la corte. 400 de ellos para que vinieran en la presencia de un rey que tiene la autoridad y el carácter de cortarle el pescuezo si tú me profetizas algo que no es recto. Si yo agarro que tú me estás mintiendo, el rey los mataba. Pero ellos llegaron a la posición donde el rey los llamaba cuando él quería profecía. En el camino me imagino que se corrompieron. Pero entonces estaba Micaías, que no era parte del palacio. Y él habló la verdad. Y Micaías da una revelación bien tremenda acerca de cosas que suceden en los cielos, que no tengo el tiempo para entrar. Pero léelo en tu casa, porque un día voy a disertar acerca de esto. Porque el discernimiento de espíritus demanda que entendamos cómo se mueven las piezas de ajedrez entre principados y potestades de los aires.
y cómo hay espíritus que, aunque no son angelicales sometidos a Dios, no necesariamente están totalmente en contra de Dios. Hay un versículo que habla de esto, muy profundo, que también quiero disertarlo en el futuro. Pero esa es otra predicación. Esa te la debo. Porque el ministerio de la reconciliación quiere decir que estuvo bien conmigo y ya no lo está. Y ahora yo quiero reconciliarlo. Y Dios está reconciliando cosas en los cielos a través de nosotros. ¡Wow! Miren, mi hermanito. La palabra de Dios es tan profunda como el océano. A mí me encanta el océano porque yo considero el océano una revelación de la naturaleza de Dios y su palabra. El océano es tan agradable que un niñito se puede sentar en la orilla y dejar que las olas le enjuaguen los pies y hacer castillos de arena. Pero es tan misterioso que tú puedes meterte en las profundidades del océano y nunca tocar el fondo. Hay tesoros ahí adentro que nadie todavía ha visto. Gloria a Dios por las expediciones que se están haciendo hoy en día y las cosas que están descubriendo. Y la palabra de Dios y la presencia de Dios es así. Es infinita, es maravillosa, es misteriosa. A veces te refresca y a veces te aterroriza. Porque un océano bravo da terror. ¡Wow! Y me recuerda de ese bello versículo que dice que Dios es amor infinito, pero también es fuego consumidor. ¡Wow! La belleza de nuestro Señor. Amado, voy a dejarlo aquí. Palabra de sabiduría. Cuando Dios te revele algo, no revientes. Espera que Dios te dé la sabiduría o haz las preguntas correctas para que alguien te aclare. Y mientras se te aclara, tú lo vas a ver más claro todavía. Josafat dijo, te lo voy a poner en nuestro tiempo. Yo escuché a alguien que dijo en la televisión, en las noticias, en el púlpito, en la escuela, en la universidad, en la fábrica, en la oficina del doctor, el diagnóstico. Alguien dijo, esto es lo que es. Y mi espíritu recibió que algo no andaba bien. Y por lo tanto yo le digo al Espíritu Santo, yo necesito palabras de profeta. No hay otro que me diga otra cosa. Y permite que el Espíritu Santo te envíe como Él quiera. No necesariamente va a ser un profeta. Puede ser que tú cambiando canales encuentres un programa que está hablando algo del mismo tema, pero algo diferente a lo que tú siempre has escuchado en las noticias, en un reporte, un predicador, un estudio bíblico, que está hablando algo distinto a lo que tú siempre escuchas. Y tú puedes entonces comparar y dejar que el Espíritu Santo te dé la palabra de sabiduría, la que te enseña a quién creer, qué hacer, cómo actuar, qué esperar y cómo orar. Palabra de sabiduría. A veces Dios va a usar uno para dártela a ti, y a veces te va a usar a ti para dársela a otros, y a veces te va a usar a ti para dártela a ti mismo. David lo dijo, David lo hizo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Jehová. Palabra de sabiduría. Espera en Jehová, porque aún hemos de alabarle. En estos momentos no estamos alabándole porque estamos angustiados, pero espera a Jehová, porque aún hemos de alabarle.
tú fluyes en palabras de sabiduría todo el tiempo y quizás no lo sabes. Permite que el discernimiento de espíritu sea real. Tú lo tienes porque tú eres un hombre o una mujer entregado a Dios, como era Josafat. Y cuando tú escuchas algo que no suena bien, no es bien. Háblale a Jehová y dile, yo necesito confirmación de esa palabra. Algo en mi espíritu no lo recibe. Y espéralo, porque Dios contesta la oración. Amén, amén y amén. Bien, amado, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Espero que te haya ministrado, que te haya instruido, que te haya entretenido, porque la palabra de Dios es espectacular. Lee el capítulo después, que está demasiado de bueno para una disertación solamente. Pero por ahora, yo me despido, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.